Presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Con la designación del juez ponente en el caso Sobornos, el juicio entra a su fase final. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos, buenas tardes. La expectativa gira en torno a la casación que podría dar como ejecutoriada la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Se trata del último recurso que les queda en los tribunales del país. La sentencia contra el expresidente Rafael Correa y otras 19 personas entra jurídicamente en su fase final y definitiva. El juez Javier de la Cadena fue sorteado como juez ponente. Junto a él completan el tribunal Milton Ávila Campoverde y José Layedra Bustamante. El tribunal tiene dos opciones: o inadmite el recurso de casación y regresa el expediente al tribunal anterior y la sentencia queda ejecutoriada, o lo admite y todo se resuelve en audiencia. En la gran mayoría de los casos, simplemente la Corte niega los recursos de casación, ¿verdad? Generalmente los jueces se cuidan de que sus sentencias no vayan a ser luego casadas, como se dice, o anuladas por el Tribunal Supremo. El juez ponente fue fiscal de Imbabura, juez de la Corte Provincial de Imbabura y su presidente durante la administración de Gustavo Yalc. Su supuesta cercanía con el expresidente del Consejo de la Judicatura. Dentro de la decisión es un tema sin fundamentos, dice Hernán Pérez Luz. El juez ponente es el que de alguna manera lleva la batuta, pero son tres jueces al final del día. No sería la primera vez que hayan votos disidentes o que el juez ponente tenga una opinión y los otros dos jueces tengan otra. En fin, la importante aquí es subrayar, aquí no hay revisión de pruebas, no hay demasiadas demoras, y está diseñado para corregir errores de derecho simplemente. Si los miembros del tribunal niegan el recurso de casación, la sentencia quedará ejecutoriada. Es decir, quienes actualmente se defienden en libertad deberán cumplir prisión. Y en el caso del expresidente Rafael Correa, esto le imposibilitaría ser candidato si la inadmisión o negación del recurso se da antes de que se abran las inscripciones a las candidaturas. Deben sentar un precedente con la finalidad de favorecer que la propia estructura democrática del país se construya alrededor de la probidad y no de la deshonestidad. Si se admite el recurso, la diligencia se desarrollará en un plazo máximo de 5 días, después de aceptado el recurso legal. Los conjueces deberán analizar si se cometieron errores al dictar la sentencia. En esta etapa solo se revisará el aspecto legal del fallo, no el hecho mismo ni las pruebas. Dayana Monroy, 24 horas. De 1 a 8 años de prisión aumenta la pena privativa de libertad en contra de la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, y 5 personas por el delito de peculado. Así lo dispuso el Tribunal de Alzada, que resolvió el recurso de apelación de los procesados. De cómplice a coautora cambió la participación de la excoordinadora del IES, María Sol Larrea, dentro de un proceso que se sigue en su contra por el delito de peculado. La sentencia de 1 año dictada en primera instancia aumentó para ella y 5 procesados más a 8 años de pena privativa de libertad. Según la defensa de María Sol Larrea, el tribunal que resolvió el recurso de apelación presentado por los procesados cambió la tipificación penal. El peculado menor tenía una pena que iba hasta 5 años. El tribunal de apelación ha considerado que el delito por el que corresponde sancionarle a la señora Larrea y a todos los demás procesados es el delito de peculado, que tiene entre 8 y 12 años de privación de libertad. Este proceso inició por un informe de responsabilidad penal de Contraloría respecto a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos oftalmológicos para 30 unidades médicas en todo el país. Según Fiscalía, Larrea, como directora del Hospital Carlos Andrade Marín, creó esta necesidad sin que hubiera un requerimiento previo. Sin embargo, los equipos oftalmológicos fueron subutilizados y otros permanecieron embodegados, pues no se contaba con el espacio para su ubicación ni el personal para su operación. El contrato bordeó los $30.127.700. La intervención de María Sol Larrea al elaborar este proyecto y al firmar unos oficios solicitando que el proyecto sea considerado fueron dejados sin efecto. Alguien introdujo
este material en el segundo proceso de contratación. Quien tenía la facultad de autorizar este proceso de licitación en este caso es el señor Ramiro González. En su sentencia, el tribunal reconoce que otros funcionarios del IES que han intervenido en el delito no han sido procesados, por lo que dispone remitir copias del proceso a Fiscalía para que se proceda con la respectiva investigación. Además, como reparación integral, cada procesado deberá cancelar $1.234.500 a favor del IES. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Hay opiniones diversas en el interior del movimiento indígena frente a la renuncia de las candidaturas de Jaime Vargas y Leonidas Issa. En lo que sí coinciden es en asegurar que Pachacutic se equivocó al proclamar inicialmente a Yacu Pérez como candidato único. A solo 4 días de sus primarias, algunos dirigentes indígenas no pierden la esperanza. Que durante estos días algún milagro suceda. Mientras otros apoyan y entienden la decisión de Leonidas Issa y de Jaime Vargas al renunciar a estar en la papeleta interna del movimiento indígena para ser candidatos a la presidencia. Si estamos pidiendo que el brazo político nuestro tome en cuenta la participación de la CONAIE, tiene que tomar las delegaciones, que cada nacionalidad, cada pueblo, decididores, ¿no es cierto?, con voz y voto. En lo que sí coinciden es en creer que Pachacutic, el brazo político del movimiento indígena, se equivocó. La CONAIE, que arropa a Jaime Vargas y a Leonidas Issa, pedía que no solo los adherentes al movimiento puedan votar en las elecciones internas, sino que se abra el padrón a los pueblos y nacionalidades. Pero Pachacutic no aceptó. Sin embargo, para Tibán hubo otro error aún más grave. El árbitro ya declaró un ganador, ese es el problema. Pues Pachacutic inicialmente mencionó a Yacu Pérez como su candidato único, dejando fuera a Issa y a Vargas. Lo que preocupa más a algunos dirigentes es que la fisura en el interior del movimiento ya se hizo evidente, precisamente en un momento donde creen que unidos tendrían grandes posibilidades en las próximas elecciones. Hay gente que no les interesa que el movimiento indígena se consolide, sino que es que se desbarata mejor todavía para ver cómo los otros partidos captan el voto del Pachacutic o de la CONAIE. En la CONAIE responden que no se quedarán encerrados en la discusión electoral. Ellos quieren ser un movimiento de contención para responder en la calle, tal como pasó en octubre, a cualquier decisión que le cuestionen a este o al próximo gobierno. Por eso lo que nosotros vamos a fortalecer es la agenda organizativa de convocar a todos los espacios, a todos los sectores. El acuerdo al que llegaron, que parece que se respetará, es el de no alinearse a la derecha y que de no ser candidatos por Pachacutic no irán por ningún otro movimiento político. Esto en el caso de Issa y Vargas. Y mientras para algunos el mejor lugar está por ahora lejos de la papeleta, para otros se está dejando ir la oportunidad de por fin subir un escalón electoral y hacerlo solos. Sería de poner la canción, no todo está perdido. Dayana Monroy, 24 horas. Revisamos otros temas. Evidencia una menor demanda de atención médica por síntomas de coronavirus en la red pública de salud y en las carpas médicas del municipio de Quito. Freddy Paredes informa. Tras un breve recorrido por las carpas médicas establecidas por el municipio capitalino, podemos informar que la demanda de atención médica que requiere la población capitalina va decreciendo. En algunas de las 11 carpas establecidas en las 7 parroquias donde se evidenció mayor contagio de coronavirus, el número de personas que demandan atención en triaje médico ha disminuido. Según declaraciones del ministro de Salud a Diario El Universo, también se conoce que de no existir camas para hospitalización y menos aún para la unidad de cuidados intensivos, hasta ayer había 80 camas para hospitalización y 10 camas en la unidad de cuidados intensivos para tratar a pacientes de coronavirus en la red pública de salud de la provincia de Pichincha en general. No obstante, la reducción de la demanda de atención médica aún no se ve reflejada en el número de contagios que reporta diariamente el Ministerio de Salud Pública, pues estos siguen creciendo en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito particularmente.
Estamos de regreso con más noticias. Al menos 160 buques chinos que conforman la flota que pesca cerca de las Islas Galápagos tienden a apagar sus dispositivos de rastreo, dificultando la posibilidad de realizar un control efectivo. Así lo admitió el ministro de Defensa en una reunión que sostuvo con el alto mando naval en Guayaquil. Que la flota pesquera internacional, compuesta en su mayoría por buques chinos, está permanentemente monitoreada por la Fuerza Naval, dijo el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien aseguró que se tiene información sobre sus rutas y sobre el tipo de pesca que están realizando en los límites sur y oeste de la zona económica exclusiva de Galápagos. Especialmente el calamar gigante, o lo que se llama la pesca de la pota, o los buques poteros, que es de la preponderancia. No se puede descartar que también existen sectores de la pesca del atún. Pero reconoce que varias de estas naves a veces desaparecen de los radares, pues tienden a apagar sus dispositivos de rastreo. Si es que se apagan, es obvio que no se puede seguir identificándoles en dónde se encuentran y quiénes son o cuál es sus datos o su identificación de origen. De ahí que Jarrín observa una contravención cuyo llamado de atención y posibles sanciones deben ir más allá de lo que la diplomacia ecuatoriana pueda hacer. Solicita la intervención de organismos internacionales. A quienes corresponde son a las organizaciones internacionales y regionales, de las cuales emiten los diferentes pronunciamientos, regulaciones, ordenamiento pesquero. Desde la Armada también se monitorea a quienes los abastecen de combustible. Hasta ahora se sabe que los buques tanqueros no tienen bandera ecuatoriana como ha ocurrido antes. Podemos nosotros tener un control absoluto de las cantidades de combustible que se entrega a cada barco que podría servir como un barco de abastecimiento logístico de combustible. Pese a que reconoce que cuando apagan los dispositivos de rastreo, los pesqueros se vuelven invisibles ante los radares, Jarrín afirma: ninguna nave o buque pesquero ha ingresado a la zona económica exclusiva. Dice que de encontrar a una de estas embarcaciones dentro, la Armada está en capacidad de reaccionar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Pleno de la Asamblea dará luz verde esta semana para que se cree la comisión para investigar a Eliseo Azuero, quien aún es asambleísta, pero está prófugo y vinculado al proceso por delincuencia organizada en el que también está Daniel Mendoza. Ese fue el pedido de los jefes de bancada en la reunión que mantuvieron con el presidente de la Asamblea. Están pendientes otros casos, como el de Daniel Mendoza y Karina Artiaga. Ellos serían parte de los 60 legisladores que tienen procesos judiciales. Los procesos que son incluidos dentro de la Asamblea se les está dando su tratamiento. Hay otros temas que han sido presentados a la justicia ordinaria como debe de ser, esos están siguiendo su cauce normal. Ahí hay muchos casos, por ejemplo, está el caso del compañero asambleísta Jofre Poma, es un caso por el tema cuando fue alcalde de Lago Agrio. Está el caso de la asambleísta Viviana Bonilla cuando estuvo de candidata a alcaldesa de Guayaquil, de la asambleísta Marcela Viñaga cuando se desempeñaba como ministra de Ambiente. Entonces entendemos, y es una de las preocupaciones y una de las prioridades dentro de la agenda legislativa que hemos conversado el día de ayer. La hermana del futbolista Ener Valencia fue secuestrada anoche en el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. 8 hombres fuertemente armados ingresaron a la hostería donde trabaja y se la llevaron. En horas de la mañana de este martes, varios sujetos armados y vestidos de negro irrumpieron en la hostería Cabañas de Tundaloma, en San Lorenzo, Esmeraldas, lugar donde labora Erci Manoli Valencia Lastra, hermana del futbolista ecuatoriano Ener Valencia. Los sujetos armados la obligaron a subir a una furgoneta que tomó la vía a Esmeraldas, capital de la provincia. Según el parte policial levantado en el lugar, este hecho fue denunciado por Peter Valencia, un familiar que se encontraba en el lugar de los hechos y dio la alerta al EQ 911. De momento se conoce que el seleccionado ecuatoriano que militaba en el Tigres mexicano ha pedido al Estado ecuatoriano que se garantice la seguridad de su hermana. Las autoridades están tras la pista de los captores. Carlos Acoto, 24 horas. Un video evidencia que grupos élite de la policía tuvieron complicaciones para ingresar a las celdas de la penitenciaría del Litoral en un allanamiento efectuado el pasado fin de semana. Mandos de la institución denuncian obstrucción de los operativos.
A los uniformados del Grupo de Intervención y Rescate y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional les tomó varios minutos poder ingresar a una de las celdas del pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Y mientras buscaban las llaves que no aparecían, el interior a oscuras, y los reos no tenían intención de prender la luz. Uno de los uniformados les pedía que lo hagan, pero hacían caso omiso. Ocurrió este fin de semana, en el marco del operativo en el que se detuvo a una red conformada entre reos y funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, quienes son investigados por asociación ilícita, pues cobraban por desde ingresar objetos hasta tramitar prelibertades. La obstrucción del operativo fue denunciada por el comandante de la Policía Judicial de la Zona 8. El factor sorpresa de la policía tiene que ser importante. Si yo logro entrar de inmediato, yo evidencio celulares, evidencio armas. Cuando ellos obstruyen la labor policial, les da tiempo a los reos que escondan, que voten, que hagan lo que ellos hacen, y por eso es que cuando entramos nosotros ya no encontramos evidencias físicas. En este hecho se investiga la complicidad de los agentes de seguridad penitenciaria. Podemos hablar de complicidad con esos ciertos agentes. Ellos dicen que no tienen, pero son los encargados de esa puerta, de esa custodia, son los que manejan las llaves. El señor fiscal encontró posterior las llaves en otro lugar. O sea, lo que hizo es deshacerse un momento para decir que no tenía. Después de un rato, él mismo fue a coger de donde escondió y el fiscal le hizo un cacheo con la ayuda policial y le encuentran las llaves en el mismo bolsillo. El suceso ocurre mientras que con un nuevo decreto de excepción, el Estado intenta recuperar el control de las cárceles, donde las Fuerzas Armadas supervisan los filtros externos, pero adentro la historia es otra. El control de las celdas y pabellones no está precisamente en manos de las autoridades. Sobre este hecho hemos solicitado un pronunciamiento de parte del director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad. Estamos a la espera. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.